amigos del EM, muy buenas noches. Soy Javier Ioplac y estoy nuevamente con su programa Conociendo el Perú. Como ustedes pueden apreciar, ahora estamos con una nueva escenografía, estamos creciendo un poquito y bueno, hoy día vamos a tocar el tema cultural. Tengo a una gran invitada, ella es arqueóloga, pero antes de presentarla quisiera hacer un pequeño preámbulo. Como ustedes saben, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, hace meses atrás, o por decir el año pasado, trataron de desactivarlo, este museo. El presidente Ollanta, mediante un decreto, aparentemente vamos a conversar luego con la arqueóloga, creó el MUNA, y como consecuencia del MUNA, pues nos afectó a los que vivimos en Pueblo Libre, no solamente a los que vivimos en este distrito de Pueblo Libre, sino también a todos los que vivimos en Lima en sí. O sea, no nos afecta a nosotros solamente, porque esta construcción del MUNA, si bien es cierto, es una tremenda mole de cemento con muchas cosas que no tiene este museo, que es lo que necesita, pero el tema es por qué alejarlo y construirlo en una zona tan alejada, con múltiples problemas que tiene, como la humedad, etcétera, etcétera, inclusive atentando contra lo mismo que el Estado trata e intenta promover, que es el cuidado del patrimonio cultural. Bueno, hace unos días han tenido una reunión, acá el ministro de Cultura ha venido a Pueblo Libre y ha tenido una reunión con el alcalde de nuestro distrito, Estefan Haas del Carpio. También ha estado reunido, han estado reunidos la historiadora Mariana Mull de Piz, el director del Museo Larco Andrés Álvarez Calderón, y bueno, sacaron un compromiso de esta reunión de mejorar nuestro patrimonio cultural, urbanístico, cultural, cercano a la Municipalidad de Pueblo Libre. Bueno, y así lo dejan ver en determinadas notas de prensa que lo publica el alcalde, como tanto lo gusta, pero que al final, para mi punto de vista, este es un engaño, muchacho, porque no soluciona en sí el problema de nuestro museo. La doctora Hilda Vidal ha sido trabajadora del Museo de Antropología y Arqueología de Historia del Perú y que tengo el placer de presentarla. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias. Y hay tres puntos que ella muy bien he visto en las publicaciones que ha hecho, lo desgrana. Uno de ellos dice la destrucción del legado del doctor Julio C. Tello, el padre de la arqueología peruana. El punto 2, la destrucción del santuario de Pachacamac, con cientos de entierros ya removidos de sus contextos originales. 3, la destrucción del Museo Nacional de Arqueología, Arqueología e Historia del Perú, donde están depositados los tesoros culturales más valiosos del país. Algo que usted me quisiera corregir, por favor, porque usted es la experta en estos temas culturales. Algo, ¿cómo estamos actualmente? Bueno, actualmente nos alegró por un momento la visita que ha realizado el ministro Francisco Petrosi al alcalde de Pueblo Libre, al señor Haas del Carpio, y luego se ha reunido el ministro no solamente con el alcalde, sino con la comisión del Bicentenario del 2021. Verdad, me olvidé del doctor Nieto, ¿no? El doctor Nieto, Montesino, Mariana Mull, que son miembros de la comisión del Bicentenario, y también han visitado a la directora en el propio Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, que está nada más que cruzando la Plaza Bolívar de Pueblo Libre, al frente de la municipalidad. El señor ministro en esta reunión ha ofrecido que con el proyecto MUNA de Pachacamac, donde se está haciendo una mega construcción, una mole moderna gigantesca, para reemplazar al Museo de Pueblo Libre, aunque ellos lo nieguen, es para eso, porque se llama incluso Museo Nacional de Arqueología. ¿No? Claro. Ese es el MUNA, el proyecto MUNA, que surgió en el 2015 durante el gobierno de Humala, mediante la ministra Álvarez Calderón, y asesorada ella por dos connotados arqueólogos, Luis Jaime Castillo y luego el arqueólogo Lumbreras, que con mucho agrado, él, entre comillas, con mucho agrado, se prestó
para hacer incluso el guión de ese nuevo museo. Como usted lo acaba de decir, no había necesidad de buscar terreno ni de hacer el museo en otro lado para reemplazar al de Pueblo Libre. Teníamos terreno que ellos consideraban, que ellos consideran precario el Museo de Pueblo Libre. Claro. Los propios funcionarios que han trabajado incluso en el museo o han sido funcionarios que tenían que ver con el Museo de Pueblo Libre, en su momento, durante su gestión, no pusieron 1 milímetro de su tiempo ni de su trabajo para mejorar el Museo de Pueblo Libre, pero sí se atreven a hacer un megaproyecto para destruir el Museo de Pueblo Libre que guarda la memoria del sabio Julio Cetero. Por supuesto, es algo que no se entiende si no fuera porque hay otros intereses detrás de todo esto, porque hay que comprender que quienes manejan en la cultura del país es la gente rica realmente, o sea, la gente de buen apellido, entre comillas, de nuestro país, son los que manejan y negocian con el tema de la cultura en nuestro país. Y entonces ese es el meollo de todo el asunto. Por eso es que se construyó, según mi punto de vista, en Pachacamac, inclusive ya desarticulando el museo. Ahora, obviamente, como consuelo nos han dicho, no se va a mover eso, va a quedar igual tal cual. Pero el tema es que Pueblo Libre y nuestra ciudad de Lima realmente no tiene un gran complejo cultural, ¿no es cierto? No tiene un gran complejo cultural, no obstante ser el distrito reconocido para el Bicentenario como capital del Bicentenario por los monumentos arquitectónicos que aún conserva, como la iglesia de la Santa María Magdalena, las casitas rancho que aún quedaban y que también últimamente y durante la gestión del alcalde Jonel se han destruido varias casitas rancho cuando se han podido seguir conservando. Claro. Por todos esos detalles y porque aquí vivieron los libertadores en este distrito de Pueblo Libre, por eso se llama la finca o la Villa de los Libertadores. Vivió San Martín, vivieron Bolívar en los días que estuvieron en el país. Ahí se selló la independencia y todo esto. Entonces, Pueblo Libre es un distrito histórico, merece que más bien se mejore, se le robustezca, pero no que se le quite lo que ya tiene. Tello se instaló por orden superior del gobierno, porque ellos en ese entonces, en las décadas antes del 40, deambulaban en Lima de lugar en lugar para albergar el museo. Tello, cuando volvió de la beca de Europa y Francia y Berlín y todo, solicitó al gobierno del señor Leguía que le otorgara una fracción en el Museo de Historia que ya estaba fundado y que Gutiérrez de Quintanilla era el director, y que Tello tuviese en ese mismo museo, pero una sección que fuera de arqueología. Le aceptaron, le concedieron, y eso fue el inicio del museo, de lo que sería el actual Museo de Pueblo Libre. Entonces Tello, mañana más tarde, consigue hacer grandes proyectos de expediciones arqueológicas por el resto del país y acopia muchísimo material. Ahora, entonces a Tello le dan una parte de lo que sería el Museo Bolivariano que ya ocupaba, ¿no? Y Tello se instala y reconstruyen la parte que corresponde al Museo Arqueológico. Estuvieron desmembrados estos dos museos hasta 1992, en que se fusionan mediante un decreto. ¿Durante qué gobierno fue? El decreto es el decreto legislativo 25790 del 14 de octubre de 1992. Entonces se forma un solo museo que se va a llamar el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Ha estado funcionando muy bien con ese nombre, con la nomenclatura, y había que robustecer. A Tello, en su momento, el hacendado señor Luna Iglesias le obsequió los terrenos del fondo de los jardines interiores, porque lo veía trabajar a Tello con mucho ahínco y tenía mucho material arqueológico reunido en los pasillos. Ahora usted se refiere, ¿no?, al jardín que actualmente todavía sigue como jardín, toda esa área, ¿no? Y las cosas han ido marchando un poco de mal a peor, porque sí había que surge este proyecto MUNA, contra viento y marea, sin que lo digan ellos, pero con el propósito directo de debilitar al Museo Nacional de Pueblo Libre, y las cosas que surgen, por ejemplo,
mientras nosotros estábamos luchando y reclamando que esto no debía ocurrir y que en el propio Pueblo Libre, habiendo terreno, se debía construir y se debían hacer las mejoras y todo, mientras eso, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha hecho reconocer en registros públicos de la propiedad los terrenos que le corresponderían a San Marcos, que son los que están aledaños a la tumba de Tello. Y Tello se mandó, los discípulos de Tello gestionaron que se enterrase allí porque los terrenos le fueron cedidos por el señor Luna Iglesias a Julio C. Tello. Claro que luego eran para las dos partes, porque Tello trabajaba tanto para San Marcos, claro, y fundó la universidad. En la Universidad de San Marcos fundó también el Museo de Arqueología, que acaba de cumplir 100 años. ¿Eso por qué ha pasado? Porque el museo, había un descuido, creo, del museo, ¿no? El museo no hizo las gestiones ante el registro público. No solo que no ha habido un cuidado y ha habido un descuido, sino prácticamente un entreguismo, porque se supone que San Marcos, para hacer las gestiones ante registros públicos, para hacer registrar el terreno como propiedad, tiene que haber pasado por la oficina del director de turno del Museo de Antropología, y tiene que haberle solicitado. Entonces ese director de museo o directora de museo le tuvo que haber dado las facilidades a la Universidad de San Marcos. Entonces a mí lo que me queda de todo esto, discúlpeme que le interrumpa, de todo lo que usted me está diciendo, que esto es, para mí sinceramente, yo lo soy frontal, esto ha sido armado para que no se pueda construir, no se pueda ampliar, porque ya de por sí entró la Universidad de San Marcos ahí a tallar, o sea, ya prácticamente es dueña de un área de terreno, de todo el complejo, así es, y grande. Entonces prácticamente ya está amarrado el asunto, no se puede crecer, no se puede ampliar el museo. Entonces, ¿cómo? O convertirlo, por ejemplo, en un gran MUNA. Yo soñaba sinceramente con un MUNA ahí, no solamente ahí, sino en la parte del cuartel, que ahora también están convirtiéndolo en museo, en la parte militar, en el Parque 3 de Octubre. Entonces, armar todo un complejo cultural que alguna vez se lo dije al alcalde Santos y al alcalde Ángel Taquino también en ese tiempo, que todavía no pensaban. Entonces me decían un poco iluso, pero sucedió que justo en el gobierno de Humala crean este MUNA y la verdad que nos ha perjudicado enormemente. Ahora, ¿usted cree que esto ha sido errores, que ha sido dejadez, que ha sido falta de profesionalismo? Yo creo que son intereses. Son intereses porque dicen que los autores del proyecto MUNA justamente sueñan con que Pachacámac, como va a ser el distrito del futuro, porque ahí se están instalando grandes canales de televisión, urbanizaciones las nuevas, empresas más grandes, urbanizaciones grandes. Sí. Entonces sueñan que ellos van a sacar mucho provecho al fundar un museo allí con todo ese circuito inmenso turístico que va a funcionar en Pachacámac. Claro. Atropellando completamente, profanando el terreno arqueológico en el que se va a construir, porque cuando se ha excavado antes de la construcción, porque por ley se tiene que mandar comprobar el terreno si contiene o no vestigios arqueológicos, los arqueólogos que fueron destacados para esa excavación, señor Diopla, han encontrado más de 100 tumbas, más de 100 fardos funerarios en ese terreno. Ese simple hecho era para parar la obra, multar a los autores, castigarlos hasta con pena de cárcel, porque es profanación de un terreno arqueológico. Además está frente al santuario sagrado de Pachacámac, el único santuario que prácticamente queda en toda Latinoamérica, y también frente al Museo Arqueológico de Sitio que fundó Tello en 1945. Claro. Entonces cosas vienen ocurriendo y como usted dice, aquí hay algo más. Hay un entripado y algo más de los grandazos que están moviendo todo este hilo, este tema. El tema es que Pueblo Libre y la ciudad de Lima realmente se está desarticulando. Y empezaron en Pueblo Libre, empezaron con esto del museo hace años durante el gobierno de Ollanta-Humala. Esta actual gestión también está cambiando en nuestra identidad con el Parque Candamo al convertirlo ahora en Parque Chino. Entonces realmente Pueblo Libre no va a va a tener una identidad clara realmente el distrito. Y en cuanto a Pueblo Libre, también como usted acaba de mencionar, no solo el Parque Candamo, sino también al costado de lo que es ahora el Museo Larco, la calle Navarra, hay un parquecito muy bonito, muy pequeño, que justamente se gestionó
en la época de Santos para que se convierta en Parque Julio C. Tello. Sí, claro. Y se puso las réplicas de los descubrimientos de Chavín de Julio C. Tello, Cabeza Clava, la estela, estaba también el lanzón monolítico, un poco en pequeño, pero había unas todo réplicas, esto, claro. y había un busto de la cabeza, diríamos, un busto superior de Tello, ¿no? Y ocurre que en la época de Santos más bien se destruye este parque, que también hubiera formado un complejo. ¿Y para qué se destruye el parque? Que incluso estuvieron en la basura los fragmentos del busto de Tello, los fragmentos de las esculturas que se habían adornado el parquecito de la calle Navarra. ¿Para qué? Para darle pase al Museo Larco, que ahora la puerta del Museo Larco no es ya por la avenida Bolívar, sino por la calle Navarro, y tienen a continuación el parquecito para los estacionamientos y todo, y aparte, donde estuvo el busto de Tello, está hoy en día el monumento de Rafael Larco a cuerpo entero. Entonces también es una forma de destruir. Es verdad. Otra forma de destruir, que el propio ministro de Cultura de Humala, cuando ya teníamos este problema del MUNA, Nieto Montesinos, en lugar de apoyar a las comisiones que íbamos y rogábamos que el Museo de Pueblo Libre más bien se robustezca y que ellos se abstengan de hacer un mega museo con tantísimo dinero y profanando un sitio arqueológico en Pachacamac, en lugar de escucharnos, el ministro Nieto mandó sacar una resolución o un dispositivo legal en que reactivaba el cuartel, que ya estaba desactivado más de una década. Se reactiva el cuartel Bolívar, y justamente ahí se hacen ensayos o ejercicios de los reclutas, de los soldados, en esos días que se reactiva, y a través de esos ensayos que los mandan al mar a los muchachos que vienen de provincia y no tienen costumbre de entrar al mar, murieron, ¿se acuerdan? 2 o 3 ciudadanos de la sierra que eran reclutados a raíz de la reactivación que Montesinos hizo. Ahí también hubo una traición muy grande contra Pueblo Libre y que nadie tampoco no criticó lo suficientemente. Eso está para también elevar una queja, aunque tarde, habrá que hacerlo. Es una otra forma de atacar a Pueblo Libre. Claro, otra forma de atentar con nuestra identidad, con nuestra cultura. Sinceramente, así como están las cosas, estas celebraciones del Bicentenario, que tanto menciona nuestro alcalde Stefan Haas, va a estar un poco divorciado de la identidad real del distrito. Y usted lo mencionó muy bien, el parque que está al costado del Museo Larco, durante la gestión Santos, que realmente la cedieron prácticamente, aunque yo lo he entrevistado al señor Calderón Álvarez, Andrés Álvarez Calderón, sí, lo entrevisté, y él me dijo que él no había quedado con la municipalidad en hacer el mantenimiento ni nada, pero sí me enseñó un documento, y es algo nocivo, es algo terrible, porque son los propios vecinos de Pueblo Libre quienes firmaron ese documento, ¿sabe usted? Que los vecinos muchas veces no están al tanto del valor del patrimonio. O sea, vecinos, voy a aclararle un poco, no son los vecinos. O son vecinos, pero son los dirigentes vecinales, los coordinadores vecinales, que muchas veces están para apañar la labor, a veces equivocada, muchas veces, de la gestión que está en ese momento. Y en ese momento cometieron el error, por estar tan de sobones del alcalde de turno, de firmar ese documento, que al final el mismo Álvarez Calderón se lavó las manos en el momento que le hice la entrevista, me dijo, no, disculpe, acá tengo el documento, y son ellos los que quisieron, e inclusive hasta me pidieron que haga eso. Yo no pedí jamás nada. Increíble. Así me dijo el señor. Entonces, a ese nivel estamos un poco de entreguistas y un poco de la gente de Pueblo Libre, lo que le falta es un poquito, no sé, creo que de amor propio, de poder defender lo que es nuestro. Vivimos acá tantos años y los dirigentes vecinales que tienen tanto por aportar y por defender a nuestro distrito, pues al final se entregan. Ahora, y regresando al tema de acá del MUNA y el Museo de Antropología y Arqueología, ¿cómo estamos actualmente? ¿Podemos hacer algo? ¿Lo van a desarticular? ¿No lo van a asegurar? ¿Qué es la información que usted tiene? Sí, ellos, tal como acaba de ofrecer el ministro de Cultura, señor Petrosi, que el nombre no cambiará,
Sí, claro, ¿no? eso es lo que he dicho. Y que Pueblo Libre conservará el nombre Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Pero este es un ofrecimiento. No sabemos si se va a concretar, porque además, otro problema más que le ocurre a Pueblo Libre. Pueblo Libre, por ejemplo, ha tenido oportunidad en la época del presidente Kuczynski de actuar ya con dinero en mano para mejorar el museo. Cuando ya estaba este problema de Muna, llega el presidente chino Xi Jinping a visitar el país, porque en el Museo de Arqueología y Antropología se estaban exhibiendo los elementos arqueológicos de terracota que en unas cuevas de China se encuentran en épocas muy anteriores, en épocas que la arqueología excava en tamaños normales, ¿no? Hasta los soldados, los caballos. Y esa muestra, no todo, pero vino una muestra significativa para que el peruano pudiera conocer esas reliquias de terracota. A raíz de eso viene el propio presidente chino y dialogan con el presidente Kuczynski en el museo. Incluso la prensa, el periodismo publicó lo que ellos dialogaron. Y el presidente chino, entusiasmado, porque vio que la edificación es bella, ¿no? Las arquerías, los pasillos de esa edificación, y vio que hay mucha, diríamos, pobreza en el país para poder hacer obras grandes, no alcanzan los recursos ni para atender a la población con la comida, por ejemplo. Entonces vio todos esos problemas él en persona, y a Kuczynski en esa reunión le ofrece que él mandará a construir, o sea, su gobierno, el gobierno chino construirá el museo que Pueblo Libre necesita, y que él espera en China que se haga el proyecto, y que él mandará a todos los arquitectos a través de su embajada en el Perú, y que una vez que esté el proyecto, todos los costos correrá el gobierno chino. Hubo este ofrecimiento, los representantes de la embajada venían al museo todo el tiempo para pedir que apuren con el proyecto, y el proyecto no lo apuraban, demoraba mucho, no había un proyecto, hasta que por fin creo que se hizo el proyecto, pero ya era tarde. Entonces ese dinero, que son como 170 millones más o menos, lo que cuesta iban a pagar ellos, o sea, no se sabía cuánto era, pero lo que cuesta, y si faltaba tenían que seguir dándonos esa donación para que el museo se embellezca, se robustezca, se construya como se hubiese deseado, en todos los terrenos del fondo, cuando todavía no surgía el problema con lo de San Marcos ni con lo de Nieto Montesinos. Entonces ese dinero se pierde por la demora de la llegada del proyecto a manos del gobierno de China. Se perdió el dinero, y como alguien siempre denuncia que cómo es posible que haya ocurrido esto, entonces creo que se hace un replanteamiento del pedido, y creo que está pendiente ese dinero para poder ayudar a construir lo que en el Museo de Pueblo Libre se pudiera hacer. Eso también yo estoy en total desacuerdo. Para mí es un insulto que venga el gobierno chino y diga que tiene un montón de dinero, o que nos dé un montón de dinero para poder refaccionar, reordenar, construir lo que se llame nuestro museo y nuestras piezas arqueológicas. Nuestro país, en primer lugar, no está en crisis. Nuestro país tiene dinero suficiente. Se ha construido una en Pachacama, se invirtieron 385 millones, empezó. Actualmente 500. 500. Bueno, 385 más no sé qué, algo de 500 llegó, así es, con otros gastos. El tema es que actualmente, según tengo la información, ya llega algo de 900 más las adendas, ¿no? Usted sabe, ya hasta conoce que las adendas, esos son modos de ir incrementando y promoviendo la corrupción. Bueno, actualmente estamos como en 900 millones, no se sabe en cuánto más va a acabar, ¿ya? Porque es una construcción monstruosa. Y sin embargo, nuestro museo de acá de Pueblo Libre recibe en donación del gobierno chino 170 millones. Ahora yo digo, no voy a hacer que por eso que Haas se puso tan bonito y se dio pues el Parque Candamo a los chinos. Eso es lo que ha hecho. ¿No es cierto? Eso es lo que ha ocurrido. En bandeja, ahí está, el Parque Candamo para ustedes, ¿no? Entonces, realmente, y los vecinos de Pueblo Libre no dicen nada, es lo peor. O sea, nadie se levanta, nadie dice nada. Los actores políticos que deberían dar la cara, enfrentar, confrontar esto,
no dicen nada. No. Los delegados vecinales, que ahora que se llaman delegados vecinales, que deberían confrontar esto, que deberían involucrarse, que les debería sentir como yo lo siento. Yo me siento como si hubieran atacado a mí, mi vivienda, mi propiedad, porque al final es nuestro. Pero pareciera que a nadie le interesan esos temas. Sí, realmente al ciudadano del Pueblo Libre le falta mucho reaccionar. Se queda conforme con lo que ocurre, pero no lucha. Hemos visto la frialdad del vecindario cuando hemos asumido la defensa de la desintegración de nuestro museo. Ahora, ustedes en ese momento se crearon, por un lado estaba el Patronato Cívico y Cultural de Pueblo Libre, que por ahí timoratamente defendió, no defendió, y por el otro lado se creó también el Frente de Defensa del Museo de Antropología y Arqueología. Hubieron 3 frentes, y el otro que creó John Leguía, que también era otro frente, digamos así, de defensa del museo. Pero al final, ¿cuál de los 3 funcionó? ¿Qué pasó en ese sentido? El Frente de Defensa al que he pertenecido, por lo menos hemos dado pasos en cuanto hemos asistido a solicitar, a implorar prácticamente a las comisiones de cultura sucesivas del Congreso de la República. Hemos ido cuando fue presidente el señor Yamashiro, justamente ciudadano de Pueblo Libre. Hemos expuesto la problemática en una sesión que él nos convoca, nos cita. Detalladamente se le expuso el problema y se le solicitó que el Congreso asumiese la defensa, o sea, la Comisión de Cultura del Congreso. Simple y llanamente hizo oídos sordos a nuestra petición, terminó su gestión porque ellos renuevan la comisión cada año, y la siguiente persona que asumió fue la señorita María Cristina Melgarejo Paucar. Entonces, como el anterior presidente de la Comisión de Cultura prácticamente lo puso en el aire las peticiones que le habíamos formulado, entonces empezamos a tallar con la congresista María Cristina Melgarejo Paucar. Ella es de origen ancashino, es de Guarmey, y como soy ancashina, con mayor razón había un karma ahí, sí, había bonito, un acercamiento mejor, y también nos citó a la Comisión de Cultura durante 2 o 3 ocasiones, y se expuso el problema detalladamente. Pero después ella algo vio, no sé qué es lo que le ocurrió, también dio un viraje en la opinión original que tenía de defensa, de ayudarnos en la defensa. Prácticamente nos había dado la espalda más bien. Los documentos que se acopiaron durante la gestión de ella y del anterior presidente de la Comisión de Cultura, todas habían desaparecido de los archivos, no había. Y el señor Azurín se valió de otros congresistas de quienes él es amigo personal, como del señor Dalmiro Palomino y del congresista de izquierda, el señor Morales. Se valió de ellos dos para que se escudriñaran los archivos de las comisiones de cultura y se acopiara toda la documentación que se había recogido. Y recién ahí pudo recuperar, recién este año, el señor Azurín, los documentos que se habían dado en plan de lucha en las comisiones de cultura. Entonces realmente hay mucho descuido de parte también del Congreso, y los frentes de Pueblo Libre no han funcionado cohesionadamente. Cada grupo ha marchado por su cuenta. El Patronato Cívico Cultural se hizo prácticamente la vista gorda, o se puso en silencio mientras el Frente de Defensa correteaba los asuntos, y últimamente, con mayor razón, el distanciamiento entre ambos grupos, y cada uno de los jefes del grupo, tanto del Frente de Defensa como del Patronato Cívico Cultural, cada quien por su cuenta. Y se le llamó la atención como amistad al señor Víctor Reyes, y se le dijo por qué, si el Frente de Defensa se le limitó en su defensa y no ha continuado con ese brío, por qué el Patronato Cívico Cultural no asume y por lo menos hace un documento de llamada de atención, porque Pueblo Libre va a perder su patrimonio, y hay una orden interna de resolución para que se hagan los inventarios de acuerdo al material de un guión que cada sección en el museo prepare, y de acuerdo a ese guión seleccione el material, preparando ya para que cuando MUNA esté listo se traslade a MUNA.
le doy el dato al señor Reyes y le digo, el patrimonio nos ofrecen que no lo van a tocar, pero para que la ciudadanía sepa, y el poblador de Pueblo Libre, ese mega museo de Pachacámac, ¿con qué patrimonio arqueológico van a implementar si no es con el patrimonio del Museo de Pueblo Libre, que es el único museo del país que tiene el patrimonio arqueológico suficiente como para alimentar ese mega museo? Tremendo museo, porque es enorme. Sí, y entonces eso va a ocurrir. Y se le dice al señor Reyes, hay que defender de algún modo que eso no ocurra, ya que el Frente de Defensa se ha debilitado. Ustedes en el patronato, ¿por qué no se reúnen y mandamos mandamos la solicitud pidiendo que se declare, si es posible, intangible el material arqueológico, claro, el patrimonio arqueológico del Museo de Pueblo Libre? Entonces él se ha reunido con su grupo, han hecho un documento, como un pronunciamiento o algo, pero, como se dice, al autor de la pólvora, ¿no? Ni siquiera tuvieron la gentileza de llamar y decir, estamos tomando la idea que usted ha dado y vamos a mandar un documento. O sea, usted dio la idea al señor Víctor Pérez para lo que tenía que hacer. Víctor Reyes, de lo que tenía que hacer. Sí, por lo menos hagamos, le dije, ¿no? Hablando como sintiéndome incluida, un reclamo, hagamos una petición en que por último se declare patrimonio intangible el patrimonio arqueológico del Museo de Pueblo Libre. Eso significaría que, como es intangible, no se tocaría. No se puede mover. Entonces, ¿y qué hizo él entonces en ese instante? Ellos se habían reunido, que recién último me entero también que se han reunido y que habían hecho un pronunciamiento y le han enviado al ministro y a la Comisión de Cultura del Congreso el pronunciamiento que han hecho solicitando eso. ¿Y no lo nombran usted? Y no me nombran, y no importa si no me nombran, pero por lo menos me hubiera puesto en conocimiento. Estamos haciendo lo que usted nos sugirió, o el día que él planteó la idea, ha debido transmitir al grupo de él y decirle, Hilda Vidal nos sugiere que hagamos esto, pero no hubo nada de eso. Entonces, a espaldas, y esas cosas son un poquito lesivas para los sentimientos, ¿no? Y para la estima, la autoestima de cada persona. En este caso no se me toma en cuenta. Pues, o sea, le roban sus ideas, su conocimiento, supuestamente para que ellos defiendan nuestros intereses como pueblo libreños, y al final no hacen nada. Lo peor es que no hacen nada tampoco, no llegan a nada. Solo lo lanzan para los cafecitos y para las reuniones que tienen y en eso no vamos a avanzar nunca, pues, ¿no? Ha habido cohesión, no ha habido unidad entre el Frente de Defensa y el patronato cívico, cada quien por su cuenta, como digo, ¿no? Y eso está mal porque el ciudadano también actúa en función a esa división que ve, no hay una cohesión. Y en todas partes esto ocurre. Hace poco me he enterado que cuando se han hecho los comités de sectores de los dirigentes vecinales, una señora dirigente vecinal que asistía a las reuniones que mandó convocar Ionel Leguía para la defensa del Museo de Antropología, ¿no? Una vecina que es la presidenta de ese sector de la calle San Martín y la parte del Hospital Santa Rosa. Ese sector, es una señora bastante mayor. Una señora, sí. Si no me acuerdo su nombre. También, de todos los documentos que yo llevaba al municipio cuando Ionel Leguía formó la comisión, y prácticamente le proporciona el material, y ella con ese material ha trabajado, pero como persona. Entonces ella había mandado una petición a nombre propio de ella, con los materiales que se le ha proporcionado, ¿no? Con las ideas que se le ha proporcionado, y poniendo un poco más énfasis en un punto en las resoluciones de la Fundación del MUNA, donde decía que el Museo de Arqueología y Antropología se convertirá en una zona de exposición cultural pasiva. En eso había enfatizado ella, y la superioridad le responde a ella como a persona sobre este acápite, que esto no ocurrirá, que solamente es... le dan ahí las satisfacciones y las razones. Ese tipo de cosas no tiene que ocurrir, pues cuando se luchaba en grupo y alguien llevó esos papeles, alguien no puede tomar eso y a título personal hacer la gestión, o sea, hay división. Hay mucha desunión, hay mucho personalismo,
Y esa señora que tiene, no sé, yo calculo unos 80 años, no me acuerdo realmente cómo se llama, vive en la avenida San Martín, pero ese personalismo... Zárate. Sí. Zárate, ya, su nombre, yo sabía su nombre, no su apellido. Ok, la señora Zárate, y yo le he visto su documento, me lo ha mostrado incluso, pero ella quiere, para sí, por sí, ella quiere lucir, conoce a funcionario, a otro funcionario, ella va, gestiona, mueve, pero no quiere unirse a nadie, o sea, no hay una unión. No. Por el otro lado está el PACPUL, que medianamente casi nunca logra nada realmente. Con toda sinceridad, amigo Víctor Reyes, te lo estoy diciendo de frente, y te lo dije de frente, te lo estoy diciendo ahora con programa en vivo, ¿no? Déjate ya de los cabecitos y los mismos asociados del PACPUL que me van a odiar con lo que estoy diciendo, pero realmente estoy indignado, pues hermano, estoy indignado con las cosas que están pasando. En el otro lado del Frente de Defensa del Museo de Antropología, Arqueología y Historia del Perú, el señor Azurín ya claudicó, parece, porque ya no se escucha, no suena, no truena, ¿no? Bueno, así estamos con así estamos en Pueblo Libre, así estamos con nuestro museo en Pueblo Libre, sin un norte, y estamos con miras al bicentenario, como dice el alcalde de Pueblo Libre. Ahora, para mí estas obras que ha venido, si bien es cierto, no tiene culpa porque el actual ministro de Cultura Petrosi, Francesco Petrosi, recién ha asumido el mando, pero él ha prometido acá algo que me parece bastante interesante. Dice: no se debe desvestir a un santo para vestir a otro. Eso lo ha dicho y todos los medios lo han replicado. Esperemos realmente que así suceda, porque si usted no sabe, señor Petrosi, en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, más del 85% de las piezas que descubrió Tello están ahí, que están ahí guardadas en los sótanos, que no se ponen en valor, que no han sido investigadas. ¿Es cierto o no? No tanto. No tanto, exageré. Maneras, ¿85% no es? No, de todas maneras... ¿Cuánto porcentaje? A ver, más o menos. A lo que antes estaba en condición muy precaria, el Museo de Pueblo Libre, ha ido, felizmente, algunas mejoras han ido ocurriendo. Pero son muy lentas y son muy... Era muy lento porque no hay presupuesto, obviamente, ¿no? Con lo poco que había, siempre se ha estado trabajando. Entonces, están en buen recaudo, por ejemplo, los textiles. No óptimo, obviamente, pero ya hay un departamento textil donde se guardan los mantos de Paracas, todo el material que Tello excavó y trajo del sur, y están en el departamento textil óptimamente almacenados, ¿no? En paneles en que son de poner al tamaño de la tela. Ok. ¿Y qué es lo que está entonces? Me parece que los fardos, que no se han tocado casi nada, ¿no? Los fardos funerarios. Los fardos también, cuando ha habido necesidad e interés de investigar, se han abierto fardos funerarios también, cuando algún proyecto lo amerite. Ahora, yo le digo eso del 85% no porque me dio la gana. Lo digo eso porque yo una vez ingresé al museo y pregunté a una trabajadora de más o menos aproximadamente cuánto de la colección de Tello todavía no ha sido investigada. Y me dijo algo de 80 y tantos. No sé si 85. Habrá sido una misión, diríamos, una opinión de la persona, porque eso no está así establecido, ¿no? No se sabe el porcentaje en realidad. Pero Tello mismo empezó ya investigando el material que trajo. Y no solamente el personal del museo, el personal técnico es el que va a investigar. Se soporta la petición de investigadores del mundo. Vienen de los 5 continentes. Ahora, presentan su solicitud e investigan. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ese abandono? Yo lo que siento es prácticamente un abandono a lo que descubrió Tello. ¿Por qué cree usted que se ha llegado a ese nivel, ese punto? Porque justo en la entrevista que también le hice a Andrés Álvarez Calderón, él me dijo: sí, pero se han potenciado otros museos, ¿no? Se han embellecido otros museos, se han puesto en valor otros museos, acá como nunca. Sí, le digo, pero a nivel de Pueblo Libre no ha pasado eso. Yo creo que es el descuido de las autoridades que han pasado a dirigir el museo. No lo han tomado con el calor que debían tomar, como que Tello lo hizo. O sea, no han luchado absolutamente para el museo.
¿No será que ese es por su origen humilde que era? Han sido nombrados para ser director del museo y han llevado nada más que el agua tal como corre, pero no hicieron nada para hacer una mejor represa, un mejor acueducto, y han marchado solamente al ritmo de permanecer en el cargo. Y mientras eso han ido ocurriendo, obviamente, que en otros sectores se han levantado grandes museos como el de Zipán, el de Sicán, el de Cunturuasi, porque lo han hecho los proyectos con presupuestos ajenos, ¿no? Por ejemplo, para el museo de Cunturuasi ha habido ayuda del gobierno de Japón, porque la misión japonesa es la que ha excavado en Cunturuasi. Para Sicán, lo mismo, el arqueólogo Izumi Shimada ha conseguido los presupuestos no solo del Perú, sino él ha conseguido donaciones de las universidades, porque él es de universidades norteamericanas y ha hecho el proyecto. Lo mismo Walter Alba para el Museo de Zipán, y del viejo señor de Zipán ha traído presupuestos también de afuera, no solo del Perú. Entonces los directores de Pueblo Libre no han luchado por esa bueno, para mí han luchado por sus propios intereses. Por sus propios intereses y permitiendo que ocurran cosas como esto del registro del terreno, por ejemplo. En la gestión de estos últimos directores, uno de ellos tiene que haber sido el que ha dado la facilidad para que vayan a hacer las mediciones topográficas del terreno y todo, ¿no? Ahora, y esto que supuestamente las termitas malditas estas tiraron el techo y al final tuvieron por ese motivo clausurar el museo. ¿Qué opina usted? Bueno, yo personalmente tengo una opinión un poco, diríamos, de incredulidad de que ese techo se haya caído. En esa sección venía funcionando el taller de los niños de educación y cultura. El director anterior a la actual directora Guillén, el anterior director, el doctor Iván Gessi, tuvo interés de que funcione el taller de los niños en una forma un poco mejor, ¿no? Óptimamente, porque estaban funcionando, sobre todo para las vacaciones útiles, hacia el lado del portón de San Martín, más bien, en la parte del Pampón que llamamos, la zona de estacionamiento. Ahí habían hecho con triplay o con un poquito de calamina, una aulita precaria, prefabricado. Un prefabricadito, pero muy precario, ni siquiera era un prefabricado consistente. Entonces, Iván Gessi dijo que eso no estaba tan adecuado para taller de niños y le cedió esta sala donde el techo se ha caído a la sección de educación y cultura y sacó una resolución incluso reactivando esa sección que el museo en años anteriores había tenido en una forma óptima. Entonces se reactivó educación y cultura y funcionaba allí. Pero cuando llega la nueva directora, Sonia Guillén, entonces ella no está de acuerdo mucho con los eventos que hay museo gratuito, que el museo abre de noche, porque junto con ese programa, que el museo abre de noche o gratuito, se les permitía a algunos artesanos con los que ya el museo tiene contacto directo, de que ellos pudiesen venir al museo durante ese día para armar su stand, unas mesas donde podían hacer el taller, por ejemplo, de los mates burilados con el señor Sisto Seguildo Regaray, o el taller de textiles para que puedan ellos ver, ¿no?, algunas textilerías actuales, de la artesanía actual nuestra. Bueno, entonces a la nueva directora no le gusta nada de esto, ni tampoco le agrada que haya tanta concurrencia durante esos días. Como son gratuitos, hemos llegado a veces hasta 5.000 personas. Entonces para ella le pareció que era demasiado y que esto no debía ocurrir, y que tampoco debía haber la feria, los expendios, porque también había expendio un poquito del café o el sándwich, pero no era masivamente, solo era un momento, y en el propio jardín, no era dentro de las salas. Pero ella había observado que con la comida en la mano podían entrar a las salas y que eso no estaba permitido. O sea, al contrario de la opinión de Iván Gessi, que para él era un éxito y un triunfo, y gozaba cuando le decían han entrado 3.000, han entrado 3.500, para ella le pareció demasiado exorbitante, horrorosa le parecieron las cifras.
Y entonces a la sección de Educación y Cultura le pide el espacio. Yo voy a instalar la comisión del Bicentenario y ese espacio lo necesito. Pero el personal del espacio, de la sala donde se ha caído el techo, no le acataron de inmediato la disposición, porque tampoco no les indicaron si dejaban eso, a dónde iban a trasladarse, a cuál de las secciones. Claro. Entonces, como se dice, estaban un poco disimulando y como que no acataban. Y sucesivamente les solicitó el espacio. Entonces, un miércoles, por fin, ya aceptaron. El lunes 3 de mayo cerró la ministra, el museo, porque el techo se cayó el día miércoles anterior. Entonces el jueves no vino la ministra, el viernes vino en inspección ocular para ver la caída del techo, que no había ya Educación y Cultura funcionando. Ayer se acababan de mudar, luego nadie estaba circulando en esa sala, ningún visitante iba ahí porque ahí no se mostraba, no era sala de exhibición, ni nadie estaba pasando. No será tan inmensa casualidad que no ocurrió ningún daño, ningún accidente, ni con patrimonio arqueológico que se haya roto con lo que del techo caía, ni una persona que se haya lesionado, o por lo menos que con pánico haya corrido cuando se caía el techo. Entonces eso ocurrió, la ministra visitó el viernes y el lunes sacó el comunicado que hasta ahora está en la parte del portón del museo, donde clausura el museo. Claro. Esto ocurrió en el lado de historia. ¿Y por qué clausura arqueología? Si en arqueología no había ocurrido ninguna caída de techo. Claro, me dijeron que esa zona era un poquito alejada digamos, de todo el centro del museo, ¿no? No está alejado, está en el lado histórico. A un extremo. Está en el lado del Museo de Historia. Ya. Si miramos hacia de frente al museo, dando la espalda al municipio, el lado de la derecha, esa puerta que está con la casita que está tipo colonial, con una escalerita, esa es la parte historia. Tiene su jardín, su huerta, y ahí está también el auditorio. Luego se pasan unas arquerías al lado izquierdo, y ahí está la entrada del Museo Arqueológico, que el gobierno de entonces, del año 45 a Tello, le ampliaron ahí su museo, y ahí le guía su museo, y con los textiles que Tello descubrió en Paracas, se hizo la inauguración para el presidente Leguía. Sí, es cierto, con mucha elocuencia usted lo ha explicado, con mucha facilidad, para que podamos entender realmente el problema que está sucediendo con nuestro museo, el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y la forma como lo han cerrado con ese pretexto. Preparando ya el debilitamiento. Claro, preparando el terreno para poderlo desmantelar realmente por lo bajo, imagino yo, porque no hay otra forma de... Exactamente. ¿No? O sea, hay que pensar mal realmente, porque las cosas que están pasando dan que hablar. O sea, no puede ser que estas termitas han sido muy selectivas y justo a la hora que han decidido realmente ya ponerle fin y que se caiga todo, ¿no? Muy inteligentes estas termitas, parece que también son... Y la arqueología no debía haberse cerrado, hubiese cerrado solamente en todo caso historia. Claro, toda esa parte nada más hubieran clausurado, porque en sí... Son dos edificaciones diferentes. Ahora, vamos a suponer y vamos a pensar bien, vamos a pensar que ellos tenían razón y que toda la estructura necesita realmente un mantenimiento y hacerlo. Vamos a pensar, ¿ya? ¿Ok? ¿Por qué esto no se hizo hace tantos años, durante tantas gestiones de directores del Museo Central, directores del museo de acá? ¿Por qué no se hizo? Hubieron partidas que inclusive ni siquiera se utilizaron, ¿ya?, para refaccionar el museo. Entonces, ¿por qué tener que llevarlo a este nivel si no es porque ha habido un interés detrás que tenía que ver con este MUNA? No hay. ¿No es cierto? Hay un interés forzado. Obligatoriamente hay un interés, porque ya dijeron que es el distrito del futuro, y no les ha importado profanar el terreno arqueológico. Han atentado contra el Estado ha atentado contra el propio Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado nos da unas normas, y esas normas dice que ese lugar es intangible, que Pachacama, ese terreno que está allá, que usted veía, que es pura arena, o que ve por allá cuando usted va, que es intangible, no se puede tocar, y si no es penado eso. Pues no, el propio Estado ha atentado contra eso. Exactamente. Entonces el Estado ha atentado a sí mismo. Y eso se ha permitido, y lo han permitido los distintos arqueólogos, porque nadie ha levantado la voz, salvo usted,
creo. No han y protestado. Así es, lo demás no se han pronunciado. Han sido mutis. Y una mudos pena testigos. inmensa, señor Iopla, efectivamente, ni el Colegio de Arqueólogos, ni los arqueólogos individualmente, ni las universidades no nos han apoyado. Con una sola palabra de ellos, que hubiera sido muy importante en su momento, tal vez algo se hubiera frenado, pero no había apoyo absolutamente. Desesperadamente a veces les hablábamos a algunos arqueólogos amigos, pero no lo hicieron. Claro, que cada uno está defendiendo su trabajo, pues. Si trabajan para el Estado, están defendiendo su trabajo, no pueden decir nada, no pueden decir, entonces se los calla. Y los que están en la otra vereda, por ejemplo, el señor Lumbreras, que tenía tanto prestigio, que por lo menos su palabra de él hubiera valido mucho, ¿no es cierto? No, pero él es el autor del proyecto de Muna, pues. Ya, pues imagínense, entonces, ¿dónde estamos? Con Luis Jaime Castillo, ellos son, Luis Jaime Castillo... Los creadores del Muna. Él es familia de Filibater, ¿no? Entonces, había tenido la idea, como es el distrito del futuro, le dice a Diana Álvarez Calderón, de quien era su viceministro, que hay que hacer un museo en Pachacamac, y ahí surge el proyecto Muna, ¿no? Que es Museo Nacional, es para reemplazar a Pueblo Libre, pues, ¿no? Por ratos dice Museo Nacional y por ratos es Museo Nacional de Arqueología. Entonces, como él solo, el doctor Luis Jaime Castillo, que acaba de ser ministro de Cultura también, duró muy poca su gestión últimamente, entonces él solo no podía ver la parte del guión de ese museo, el guión arqueológico. Entonces le proponen a Lumbreras, que ya estaba trabajando con ellos, el asunto probablemente, los entretelones no sabemos, el caso es que Lumbreras es el autor del guión de ese museo, en lugar de haber sido él, que cuánto le hubiésemos agradecido todo el Perú, lo hubiéramos abrazado y agradecido y llorado a sus pies si él hubiese dicho, no, yo no puedo hacer un guión para hacer un museo en un sitio que es arqueológico, donde se acaban de excavar 100 tumbas por pedido del propio ministerio. Se ha hecho la evaluación del terreno y en esa evaluación se ha constatado que es terreno arqueológico. Yo como arqueólogo no puedo permitir que se profane. Ahora, imagínense, lo que el arqueólogo, justamente lo que está diciendo la doctora Ida Vidal, es muy delicado, porque el señor Lumbreras, si él prácticamente ha hecho lo que un cura, por ejemplo, un cura hubiera permitido, por ejemplo, si un cura permitiría pues una violación masiva, vamos a ponerlo así, disculpen ustedes la expresión, una violación masiva de chicas, que él dijera que está todo bien eso. Este señor ha permitido que se viole, que se, ¿cómo se llama la palabra? Que atente con nuestra cultura y profane nuestra cultura. O sea, prácticamente... Un delito de lesa cultura. Y es un delito de lesa cultura, efectivamente. Entonces, ellos están cometiendo todos en grupo el delito de lesa cultura y merecen pena de cárcel. Porque no solamente una multa, porque cómo se va a profanar un terreno arqueológico, habiéndose... Llamemos a esos 2 arqueólogos que excavaron. Un día invítelo, señor Iopla, a ver con todo coraje que digan que sí encontraron. Por favor, los voy a invitar, porque ¿sabe qué? Cuando un arqueólogo va, investiga y encuentra una de las piezas arqueológicas, pues lo que saca es así, con una brochita va... Delicadamente, todo, como va... si fuera joya, como si fuera oro. Entonces va rebuscando, sacando la arena para no dañar el resto arqueológico. Lo que hicieron en Pachacamac, levantaron con tremendas palas de esas de excavación, ¿ya? Movieron y ahí levantaron todos los restos. Es decir, en el momento de la excavación no tanto, ¿no? Porque han excavado, ya lo que queda probablemente ya con el bulldozer han tenido que ya ultimar la limpieza cuando encontraron, o sea, al ver que ya habían esos restos, no sé quién fue el que dijo, bueno, sí hay restos. Cislo fue que había ido con su auto o algo recorriendo el sur y se acercaron cuando los bulldozers estaban trabajando y estaban llevando los bulldozers a los camiones cargueros que luego iban a llevar a la orilla del mar donde hay un botadero de basura con los fragmentos textiles. Él constató y fue al programa dominical de Cuarto Poder, de Roxana, de Rosana Cueva del Canal 5 y denunció allí. Y Rosana Cueva le hizo la entrevista a Cislo. Y todo eso a Cislo
parece que lo perjudicó mucho de ese malestar que se habría producido, probablemente recibió amenazas o algo, yo digo, porque al corto tiempo, qué casualidad también Cislo muere. Fallece, ¿no? Y muere, ¿no? En una condición en que pues no se ha investigado, ¿no? Pero muere. Y él fue el que declaró y denunció que se estaban llevando con los bulldozers fragmentos de huesos, de esqueletos y de textiles sobre todo, ¿no? Sí. Y eso fue un escándalo. Sí, pues yo pasé una vez con mi carro por ahí, estuve filmando, fotografiando, y la verdad que después de eso me salieron también a mí siguiendo y etcétera, etcétera. Realmente detrás de eso hay mucho interés. La gente rica de nuestro país está comprando muchos terrenos por allá, porque como dice la doctora Hilda Vidal, lo han llamado el distrito del futuro. Y acaban de desecar todos los pantanos de Chorrillos, que era tan hermoso cuando uno iba a esos funerales del sur, se veían todavía los totorales. He ido el domingo a un funeral y está todo seco ya, convertido en cemento. Eso se ha debido salvar, por ejemplo, los pantanos de Villa. Peruanos no cuidamos nuestro patrimonio, de ninguna especie, ni patrimonio arqueológico, ni patrimonio turístico, ni patrimonio vegetal, de nada cuidamos, todo lo destruimos en lugar de salvaguardar, de saber que eso hay que cuidarlo, ¿no? Como en otros países, hasta el paso que ha dado un poeta en España, conservan, por ahí pasó el poeta. Lo mismo en Japón, hay un poeta Basho, los pasos de Basho en tal jardín, cuidan y por ahí están, y hasta lo redibujan y lo protegen para ver que ahí caminó el poeta en esos jardines, compuso sus poemas tal y cual. Y acá somos tan subdesarrollados. No sabemos nada, no cuidamos nada, no amamos lo nuestro. Increíble. Solamente cuando juega la selección nomás se creen peruanos. Ojalá, ¿no? Por lo menos. Bueno, vamos a terminar esta entrevista. Espero que haya sido esta entrevista un poquito cultural, que los haya alimentado y que esto sirva para que reaccionemos en nuestro distrito y también a nivel de nuestro país. Realmente muchísimas gracias, doctora Hilda Vidal, por estar con el pie derecho. Un añadido muy chiquito, señor Iopla. De todas maneras, la lucha es David contra Goliat. No se ha podido lograr absolutamente nada de lo que hemos clamado, hemos llorado, hemos dicho, en fin, pero habrá que dar una última batalla. Habrá que, como dijo Bolognesi, habrá que luchar hasta quemar el último cartucho. Entonces estoy redactando un documento para que el Distrito de Pueblo Libre se solidarice con el documento y lo firme, donde estamos denunciando estas cosas y pidiendo, ¿no?, para Pueblo Libre estas mejoras, que no sea solamente un ofrecimiento verbal del ministro, sino que se concrete y recuperar el terreno que San Marcos ha hecho registrar, aunque fuera que el Estado lo compre. La ministra Ura había ofrecido ya que se le va a comprar, entonces eso que se concrete. Bueno, ya lo tomaron, ya lo registraron, habrá que comprar ese terreno de alguna manera para que todo lo del fondo sea todavía continuando nuestro sueño, para que ahí se amplíe y se haga el museo que Pueblo Libre y el país merece. Así es. Ok, entonces ese documento, ¿cuándo cree usted que lo tenga redactado? Yo voy a apoyarla y si es posible hasta voy a ir a tocar puertas para que nos apoyen con las firmas. Me llevará un poquito más de una semana, ya lo estoy culminando un poco. Ya, perfecto. Entonces, ya usted sabe, está avisado, probablemente, espero que se crezca este número. Hable usted con el doctor Azurín, a ver si se quiere unir también para poder ir a tocar puertas para que nos apoyen. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Acá es también Carmencita, Oscar, vamos a comprometerlo. Ya llegó nuestro invitado acá, Roberto Mayorini, a ver si él también comienza a caminar con nosotros y nos apoya en esto. Él es vecino de Pueblo Libre. Hay que llegar un poco, ¿no? A las familias, a la gente. Vamos a llegar, vamos a informarles un poco. Difundan por favor este video a sus conocidos, para que la gente conozca un poco nuestra historia. Realmente usted tiene hay mucho que aprender de usted. Este tema sinceramente es difícil, ¿no es cierto?, de entenderlo, delicado también de entenderlo, entonces es muy especial. Ok, pero nos comprometemos a apoyar esta causa, porque es causa de nosotros como peruanos, más allá de Pueblo Libre. Tenemos que defender lo nuestro. Bueno, ¿algo más que quiera decir usted para finalizar, por favor? Invocar al distrito, quién más que el distrito mismo, para defender lo suyo. Y lo maravilloso que tiene pues Pueblo Libre, ¿no? No solamente el museo,
y su patrimonio arqueológico, las casitas que aún quedan, ¿por qué se siguen destruyendo? ¿Por qué los alcaldes no se niegan a dar la autorización para que se hagan moles y aún en sitios que no corresponde? ¿Cómo es posible que alrededor de la Plaza de la Bandera y de la Huaca Mateo Salado le hayan levantado tremendos edificios? Eso no es justo, Claro. Da ganas de llorar. Claro. Entonces hay que invocar a su autoridad, Edith, también. Es cierto. Entonces, Okay. Y quiero finalizar con esto. El alcalde Estefan Haas del Carpio menciona que estamos en la capital del Bicentenario, y sucede que en la capital del Bicentenario, en la Plaza Bolívar, se dan autorizaciones para discotecas. Entonces eso no tiene, no sé, es algo jalado de pelos. Hay una nueva discoteca ahí que está funcionando, ¿ya? Y el alcalde se hace el ciego, el sordo. El alcalde ha dado la ¿Ya? autorización. Así es. Pues, Y ha sido durante esta gestión, ojo, que esa nueva discoteca hay en la Plaza Bolívar, la capital del Bicentenario. ¿Se imaginan la fiesta que va a haber ahí, las reuniones que van a ir de celebraciones por el Bicentenario y esa discoteca allá? Yo sinceramente no le entiendo. Y no le entiendo tampoco cómo es que usted permite o interviene otros locales y no interviene lo que está frente a la propia municipalidad. Bueno, es todo lo que tengo que decir. Regreso tras el corte. Muchísimas gracias por estar acá, doctora Hilda Vidal. Muchísimas gracias. Y vuelvo tras el corte con nuestro siguiente invitado. Él es Roberto Maiorini, que es candidato al Congreso de la República.